20 para las 10. Al menos un profesor o un asistente de la educación es agredido por día por un estudiante o por un apoderado. De marzo a la fecha se han presentado 37 denuncias formales por esta clase de maltratos. Desde el Ministerio de Educación ya van a aplicar la ley Aula Segura para contrarrestar esta clase de conflictos. Bueno, queremos conocer cuál es la realidad que se está viviendo con la gente que trabaja en educación en materia de agresiones que parece que están aumentando de manera muy preocupante. Estamos junto a Hugo Gerter, director nacional y encargado de comunicaciones del Colegio de Profesores. Hugo, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias. Bien, gracias por la invitación. Bueno, estaba buscando información en torno a lo que está ocurriendo y me llamó la atención cuando uno pone en Google aumentan las agresiones a los profesores. Parece que es un fenómeno mundial. Uno ve los titulares y es sumamente frecuente, oiga. Sí. Alerta por aumento de la violencia contra profesores en Toledo, el diario de Castilla-La Mancha, en España. O sea, no es que esté pasando aquí nomás. Exactamente. No, ¿Cuán preocupante? Sí. ¿Ha cambiado mucho esto? Exactamente. Es decir, la situación de la violencia escolar ha ido a un aumento en forma sistemática, porque obviamente los colegios están inmersos dentro de una sociedad. Es decir, la sociedad en general es violenta. Y los niños y los jóvenes esencialmente son como esponja y reproducen al interior de los colegios la situación que viven en su entorno, en los medios. Es por ello entonces que se necesita una fuerte aplicación de políticas para ayudar a la escuela a desactivar esa violencia, a tratar de generar ambientes de convivencia escolar al interior de las escuelas. Y eso es lo que hoy día está abandonado. Esa preocupación del Estado, del Ministerio, de los gobiernos, de tratar de intervenir y de desactivar esta violencia al interior de los colegios, hoy día no está siendo atendida como corresponde. Hugo, nosotros esta semana, bueno, las personas son testigos de estos hechos que se han generado desgraciadamente en liceos públicos de acá de Santiago, el Darío Salas o el Nacional, donde lo último fue, o sea, ni más ni menos que rociar con un químico a un asistente, a la psicopedagoga, si no me equivoco, y después la trataron la amenazaban con que le iban a quemar. Sí. Esos son casos extremos. Sí. Pero hay casos que son sistemáticos. O sea, los profesores se quejan mucho que ya no pueden, por ejemplo, mantener la disciplina, ya es lo menos. O sea, ya no se atreven a llamar la atención, los amenazan. Y no solamente el alumno, sino que después llega el apoderado a defender los derechos de ese estudiante, que el profesor no tiene derecho a nada. O sea, exacto. Es decir, la convivencia escolar lamentablemente ha ido tensionándose demasiado. Hay mucha presión sobre los profesores y mucha presión sobre los estudiantes. La estandarización, las pruebas de medición externa, la presión que tienen los profesores, el poco tiempo que tienen para atender los estudiantes al interior de las comunidades educativas. Esa presión obviamente se hace sentir en todos los niveles. Es decir, una presión que baja desde el Estado, desde el Ministerio, desde el sistema, llega a los profesores y también la afecta a los estudiantes. Y por lo tanto, los ambientes escolares no son ambientes distensos, son ambientes muy comprimidos, con muchas situaciones en torno, ¿no es cierto?, a la agresión. Es por ello que nosotros insistimos en la necesidad de que el Estado tiene que hacerse cargo, y particularmente el gobierno, ya de ir adoptando políticas reales a los problemas concretos. Es decir, ellos, con el problema, por ejemplo, de Aula Segura, con la ley de Aula Segura, no están resolviendo ese tipo de situaciones. Eso ¿pero resuelve algo, aunque sea, o no? Digamos, castiga. Castigan. Lo que nosotros necesitamos... Hay alcaldes como Alessandri, que es sostenedor. Por dar un ejemplo, que dice, oye, si no tuviéramos esta ley, ¿cómo echamos a estos tipos que en verdad ya... Bueno, si tú los echas, ¿y dónde van? Claro. Tú los echas de ese colegio, ¿y dónde va ese niño? Tiene que ir a otro colegio. ¿Y qué se hace con...? Y después también lo echan de ese colegio y va a otro colegio.
Tiene que haber una política educacional donde se entienda de que en los colegios se necesita tiempo y equipo especializados para atender estas situaciones de violencia. Equipos multidisciplinarios, equipos donde tengamos orientadores, psicólogos, que ayuden a resolver este problema. En ese colegio, a propósito de especialistas, sí. En ese colegio hay una psicopedagoga. Sí. Ahí está. Pero una para cuánto. No, está bien, pero le tiraron parafina encima. Claro. Bueno, son situaciones es un caso extremo. Claro, yo lo quiero llevar un poco a lo más amplio, porque, a ver, hay profesores que también se equivocan y que hacen mal la pega, pero en lo cotidiano se está experimentando una situación de que la disciplina, el orden, el respeto por el docente o el auxiliar, todo el personal, ya no está. Usted dice, el Estado tiene que colaborar, el ministerio, en fin. ¿Qué herramientas deberían existir que hoy día no están para que este tipo de cosas no ocurra? ¿Cómo se vuelve a tener respeto? ¿Cómo se...? La sociedad ha cambiado mucho, los medios de comunicación, ya la tecnología y toda esta situación que vive hoy día la juventud y los estudiantes obliga necesariamente a tener una política educacional un poquito distinta, modificar las mallas curriculares, atender más las necesidades emocionales de los estudiantes, dar la mayor preocupación al desarrollo integral, al desarrollo emocional. Nosotros tenemos un currículum que esencialmente es un currículo cognitivo. Es decir, no atiende necesariamente a la emocionalidad, no atiende al desarrollo personal del estudiante. Y necesitamos avanzar en esa dirección. Habían proyectos de ley hoy día que se estaban discutiendo en el Parlamento, que fueron presentados por la diputada Girardi y Camila Vallejo, si no me equivoco, donde ellos planteaban la necesidad de incorporar con mayor fuerza este tipo de herramientas al interior de la educación. Porque si bien es cierto la violencia se aprende, es parte de la sociedad y se va aprendiendo, desactivarla y actuar en no violencia al interior de los colegios también se puede aprender. Entonces nosotros creemos que el tema pasa por la necesidad de la prevención, por la necesidad de la comunicación, por la necesidad de generar comunidades más democráticas al interior de los colegios, donde haya más participación real y que, por ejemplo, los comités de convivencia escolar que existen en el papel al interior de los colegios tengan los tiempos y los espacios suficientes para que puedan desarrollar sus actividades. Hoy día está todo tensionado hacia el CIMSE, hacia las pruebas estandarizadas. Hay una presión muy violenta en esa dirección. Entonces, si no entendemos el problema en su globalidad, si no entendemos la raíz del problema, no lo vamos a resolver. ¿Y qué parte de ese problema son ustedes? Se lo pregunto con mucho respeto. Nosotros somos la parte muy importante para resolver el problema. Sí, pues, es que sabe que a veces uno se podría legítimamente también preguntar, a ver, ok, hoy día a lo mejor es más difícil entusiasmar a los alumnos, mantenerlos interesados. Debe ser una tarea titánica. Yo la verdad que en algún momento pensé en hacer clases, porque tengo familia de profesores, pero mi profunda admiración solamente va a tener 30, 40 cabros chicos atentos. Imposible. Pero se puede. Claro. Entonces, ¿dónde también está la autocrítica del profe de a lo mejor no ser lo suficientemente entretenido, lo suficientemente creativo, o estar lo suficientemente preparado para lograr captar la atención de un alumno que ya no es pasivo? Porque resulta que a lo mejor hace 20 años ese cabro, el único input que tenía para encontrar información estaba en una biblioteca, una lata. Hoy día los cabros lo saben todo aquí. Sí. Entonces no necesitamos tal vez profesores que nos estén dando datos, dictando cosas, sino que profesores entretenidos. ¿Y sabe qué? Resulta de manera tan masiva que destaco y archidestaco, independiente de lo que algunos piensen que son críticos, qué sé yo, el profesor José Massa. Sí, correcto. Premio Nacional de Ciencia, astrofísico, llenó el Caupolicán con 6.000 personas. De las 6.000 personas para presentar un libro, no estamos hablando de un recital. De las 6.000, harto cabros chicos, porque lo quieren escuchar, porque quedan prendidos de este señor que parece de cuento, con su estilo, con lo entretenido que es, que hace
hace casi un stand-up comedy de ciencia. Sí. Entonces, le doy ese ejemplo que a lo mejor es extremo, pero también para poner sobre la mesa a ver cuál es el desafío también de los profes. Claro, el profesor tiene una función muy importante en esa tarea, es decir, tiene que ser capaz de motivar, de entusiasmar, de dinamizar, pero ¿cómo lo resuelve si tienes 40 alumnos en la sala de clase? Bueno, y los que tienen... Pero la mayoría de los colegios públos aquí en el país tienen 35, 40 alumnos. Sí, y a veces más. Y a veces más. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve cuando tienes en los cursos niños con problemas de integración graves donde tienes que dar atención dirigida? ¿Cómo lo resuelvo cuando existen, ¿no es cierto?, niños que vienen de sectores sociales, ¿no es cierto?, vulnerables, altamente vulnerables, donde el capital cultural no es lo suficientemente fuerte como para poder avanzar en esa dirección? Y tiene toda ¿Cómo la lo razón. resuelve? ¿Cómo motivas Sí, a los niños eso que les cuesta llegar al colegio? sí. Porque esa es la realidad de la mayoría de los colegios públicos de este país. Bueno, claro. O Ya, sea, es decir, cuando tú me hablas de eso, de que hay gente interesada, está bien, está muy bien. No, yo digo una Sí, arista. una lista. Correcto. Solamente un ejemplo de una cosa que a lo mejor Ya. podría mejorar. Pero usted tiene Pero- razón, o sea, hay colegios que tienen que hacerse cargo antes de hacer clase de la seguridad. O sea, hay colegios donde llegan Claro. cabros con problemas tan serios de delincuencia, de su entorno, que tienen malas costumbres. O sea, llegan al colegio y se roban. Tienen que cambiar el sistema de cañería de los baños. Exacto. Esto pasa. Sí, Por eso- PVC, eso. porque las de cobre se las roban para llevárselas para vender por kilo. O entran con arma blanca. Claro. Eso pasa. En Coquimbo, los profesores están en paro, y aprovecho de mandar un saludo a los profesores de Coquimbo, a fuerza, profesores. Ya, los profesores están en paro porque justamente ya hay agresión y hay violencia en los colegios. Acuérdate el caso de los dos niños que se pelearon y uno murió. Sí, claro. Ya, entonces, ese tipo de situaciones es la realidad de los colegios públicos municipales o de servicios locales hoy día, ¿no es cierto?, en el país. Entonces, obviamente nosotros requerimos mayor atención y mayor preocupación del Estado, ya, y del Ministerio de Educación, y necesitamos mayores recursos y necesitamos mayor cantidad de especialistas. Fíjate lo que hace el gobierno, lo hace todo al revés. Coloca más recursos, ¿no es cierto?, y coloca mejores condiciones para los alumnos que no tienen tanta necesidad escolar, porque ya vienen de sus ambientes escolares y de sus hogares, ya con un capital cultural suficiente como que para ir desarrollándose Se con refiere mayor... al modelo de los colegios de excelencia. de excelencia. Entonces, hace todo al revés. Entonces, toda la preocupación el gobierno actual lo coloca ahí, en los colegios de excelencia. Pero si la necesidad mayor está en estos otros, los niños vulnerables necesitan mucho más atención que los otros. Ya, los niños con la dificultad de aprendizaje necesitan más atención que los otros. Entonces, si estamos viendo la realidad educacional de esa manera, difícilmente vamos a poder resolver todos estos conflictos. Acá tiene que haber una política nacional de educación orientada a resolver los problemas de violencia en el colegio. No pueden ser acciones solamente mediáticas como la que hace el Ministerio de Educación. El aula segura es una medida mediática, televisiva. Pero, perdón, estos problemas de comportamiento, de violencia escolar, vienen hace hartos años. O sea... Pero va creciendo, va creciendo. O sea, ¿usted cree que este gobierno es culpable del incremento de la violencia en las escuelas? En los colegios? No, no estoy diciendo eso. Es culpable de no dar toda la atención y toda la responsabilidad que se merece del caso. Además, este gobierno ha desatendido la educación pública en forma notoria, clara. No solamente tenemos las situaciones de violencia hoy día que se están viviendo en todo el país, pero tenemos una situación de parte del gobierno de abandono de la educación pública, completa. ¿El gobierno anterior estaba muy bien la educación pública? No estaba mejor, pero había una mayor preocupación, evidentemente. El nivel de matrícula de los emblemáticos y de otros colegios públicos bajó de manera impresionante hace años. Digo, o sea, esta cuestión pasa de qué gobierno, es un problema estructural que tenemos hace a eso me refiero. Ese es el problema estructural que tenemos que resolver. Y ese problema estructural no se resuelve con medidas mediáticas, se resuelve con una preocupación integral donde los profesores tengamos mucho que aportar ahí y mucho que decir, y tenemos que ser escuchados.
Y por último, si no quieren escuchar a los profesores, escuchen a la gente que sabe, a los especialistas. Hay mucha gente especialista, profesores, que está diciendo prácticamente lo mismo que estoy diciendo yo. Está diciendo que la preocupación principal tiene que estar puesta en los colegios, en la población más vulnerable de este país. Tiene que estar puesta, ¿no es cierto?, en la mayor cantidad de recursos en la gente que más lo necesita, no en los que menos lo necesitan. Y ahora cuando hablamos de violencia escolar, esto es transversal, ¿ah? Esto no tiene que ver con las carencias, o sea, colegios subvencionados particulares, los profesores viven las mismas penurias. En algunos pasará más que en otros, pero los fenómenos se repiten. En algunos se exacerban cuando hay otro tipo de riesgo social, ¿no? Como hemos hablado. Sí, fíjate que yo traje justamente una gráfica para demostrar eso. No sé si se puede ver eso, ¿no? A ver, muéstralo tú. Ahí en esa gráfica se ve que obviamente la educación, la violencia en los colegios ha ido aumentando en los últimos 4 años en forma notoria, ¿ya? Y esa gráfica muestra que los colegios subvencionados, particulares subvencionados, ya tienen mayor casos de violencia, denuncias por maltrato, en este caso profesores. La barra roja. La barra roja. Ya. Y te va mostrando entonces... La azul son los municipales. Y los azules los municipales y los verdes los particulares pagados. Ya. Son los que menos problemas denuncian al menos. Denuncian al menos. Ah. Entonces ahí hay dos tipos de situaciones. Una situación en que no está todo reflejado ahí porque no todos se atreven a denunciar y porque no todos denuncian los casos de violencia en los colegios. Y eso no se hace porque justamente no quieren perjudicar la imagen del colegio. Es decir, muchas veces, sobre todo los particulares pagados, ya no hacen las denuncias porque perjudican la imagen. Al perjudicar la imagen del colegio, ¿no es cierto?, van menos matrícula. Al tener menos matrícula, tienen menos recursos. Sí. Entonces, todo queda supeditado nuevamente al factor económico, incluso en este tema de la violencia. Bueno, un tema muy relevante entonces, y del que hay que hacerse cargo. El problema es estructural. El problema es estructural y tiene que ser modificarse. Pero el gobierno tiene que asumir, tiene que acercarse. Hoy día tenemos un gobierno lejano, un gobierno ausente, una cantidad de situaciones de este tipo. Y además de los 4 servicios locales, funcionando, los 4 hoy día están en crisis, con mal funcionamiento. Tenemos movilizaciones, ¿no es cierto?, en Coquimbo, movilizaciones en Bulnes, movilizaciones en el AMPA. En el AMPA los profesores llevan paralizados 13 días y no hay solución a sus problemas. Se le deben más de 5.000 millones de pesos en la previsión. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones, el Ministerio no ha dado ninguna señal, ninguna respuesta. Solamente este tipo de medidas mediáticas ya para decir de qué está haciendo algo al respecto. Pero el problema tiene que ir al fondo. La solución de toda esta situación. Un problema muy complejo. Y eso le hacemos el llamado al gobierno. Por mucho tiempo. Al gobierno le hacemos el llamado para que se haga cargo del rol que le compete. Muy bien, profesor, gracias por venir. Gracias por invitarme. Que tenga buena jornada. Gracias. Buen fin de semana. Chao, chao.